Hermanos queridos, ayer escuchamos este mensaje del señor Armando Orrego y nos explicó en forma magistral cuál es la estratagema y qué es lo que Satanás está llevando a cabo. Él no tuvo ningún temor en mencionar estas instituciones internacionales como la ONU, la UNESCO, UNICEF y otras más, que son los instrumentos por medio de los cuales se transmite esta desviación que está llevando al extremo que podemos llamar lo que será el colmo de la maldad, que es la destrucción de la inocencia en la niñez. Como les expliqué una vez, ¿por qué Dios no destruyó a Nínive? Porque la maldad de los asirios aún no había penetrado hasta la infancia, hermanos. Esa fue la razón por la cual cuando Jonás predicó en Nínive, y que de hecho es uno de los cuadernitos, las cartillas que hemos preparado para los niños, hermosamente ilustrada, compuesta por don Cristian Orrego e ilustrada por nuestro gran talento chileno, ¿Diego se llama? Diego, sí. Excelente, gracias por poner al servicio de la obra esos talentos. Entonces, recuerden bien, hermanos, que Dios le dijo a Jonás, ¿por qué te enojas si yo no destruyo a Nínive? Claro que Jonás sabía quiénes eran los asirios, y como era profeta sabía que en poco tiempo, si Israel seguía el camino que estaba siguiendo, Dios se iba a valer del imperio asirio, como se va a valer del poderío alemán para corregir a la nación de Israel. Y él sabía lo que iba a pasar y quería que Dios los destruyera de una vez, pensando, yo digo carnalmente, aunque era profeta, en su pueblo, que no iba a ser oprimido por los asirios, porque la crueldad de ellos, como se manifestó genéticamente, pueden ir hasta el extremo, como se demostró en la Segunda Guerra Mundial. Pero algo pasó. Recuerden cuando Moisés entró en la tierra prometida, Dios le dijo, mata hombres, mujeres y niños. Ahora eso puede parecer muy cruel. Sin embargo, Dios es amor. Y si Dios permitió que los niños fueran puestos o fueran ejecutados, es para volverlos a hacer nacer en el día del juicio del gran trono blanco. Gracias a Dios que tenemos esa visión. La gente del mundo que no entiende el plan de Dios, lee eso y dice, pero qué cosa más espantosa. Sin embargo, cuando uno entiende el grado de depravación al cual había llegado los cananeos, los amorreos, los perezeos, los jebuseos, etcétera, 7 naciones, Dios decidió que era mejor dejarlos morir o ejecutarlos y volverlos a traer donde ya no habría un Satanás que estuviera influyendo en la sociedad. Ustedes saben que la gente cuando venga al juicio del gran trono blanco, y de eso tal vez tendremos tiempo de hablar, Satanás ya no va a estar ahí. Satanás habrá cumplido su papel que Dios le permite ahora, en que si la gente se deja, por eso el día de la expiación, Satanás es culpable por generar el pecado y por seducir a la gente. Pero la gente, nosotros somos culpables por dejarnos seducir y por pecar debido a la influencia de Satanás. Entonces, miren lo que dice en el capítulo 3 de Jonás, ya al final. Y dice en el capítulo 4, versículo 10, y dijo el Eterno, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? Espero que ustedes hayan leído el libro de Jonás, que Dios le hizo crecer una calabacera de la noche a la mañana, como va a hacer muchos milagros, como lo vamos a ver hoy. Dios puede hacer crecer árboles con solo hablar, con fruto y todo, hermanos, listos para comer. Y aquí dice, y dijo el Eterno, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació. Oigan eso, y esto lo vamos a ver hoy, si Dios nos permite, de cómo Dios va a regenerar la tierra. No va a tomar años para los árboles crecer. Dios necesita nutrir a los sobrevivientes de la gran tribulación. Dice que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive
aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea que los niños que todavía no sabían ni cuál era la mano derecha ni la izquierda, no se habían corrompido todavía. Como vemos que hoy Satanás tiene un plan y tiene una estrategia, y lástima que estos organismos internacionales que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial como subsidiarios o filiales de la ONU para hacer el bien en la humanidad, como la FAO tiene que ver con los alimentos, la UNICEF tiene que ver con la educación y la cultura, y sin embargo están siendo instrumentos para pervertir al ser humano, y no solo al ser humano en general, sino especialmente a la niñez. Vamos a ver qué hay detrás de esto que nos explicó Armando, tan bien explicado ayer, que yo creo que es una advertencia para todos nosotros en la iglesia, de la importancia de estar alerta, de la importancia de cumplir el mandamiento de Dios que lo dice una y otra vez, y todas estas cosas tú las enseñarás a tus hijos. Le está hablando a los padres de familia. Los niños están aquí y están siendo instruidos, pero durante la semana nosotros los padres tenemos la obligación de instruir a diario a nuestros hijos, pidiéndole a Dios sabiduría para no cansarlos, sino que sea nuestra palabra sazonada con sal, que sepamos contarle la palabra de Dios como una historia fascinante, y que sepamos escoger los libros que a los niños les van a llamar la atención, y que no dejemos que la televisión y esos juegos violentos a los cuales los niños se vuelven adictos y los van corrompiendo con violencia y violencia y violencia. Pero los niños, si sabemos hacerlo y le pedimos a Dios ayuda, a ellos les encanta esa comunicación de corazón a corazón, mirándolos a los ojos y contándoles y dramatizándoles historias, como la historia de José, como la historia de David, como la historia de Ruth para las damas, como la historia de Esther. Y luego también ir por la ley. Si nosotros no les enseñamos, el diablo les enseña. Y ya tiene corrompido el sistema educativo, como nos lo contó Armando, aún en la Tierra del Fuego, allá en la penúltima ciudad más austral del mundo, ya había una niña de 7 u 8 años que estaba practicando el ser niño y compartir su experiencia con los demás para homogenizar las diferencias que Dios creó, mis queridos hermanos. Y ese es el meollo del asunto, se los voy a explicar, hermanos. Está aquí en esta palabra. Fíjense que toda esa depravación está basada en una estrategia de borrar las diferencias, de hacer que las funciones establecidas por el Creador se confundan y se pierdan de vista. Y vamos a ver que eso lo que causa es conflicto, anarquía, inseguridad y todo lo que ustedes quieran, hermanos queridos. El orden establecido por Dios está hecho para que haya una armonía en las relaciones del ser humano, unos con otros, esposos y esposas, padres e hijos, hijos y padres, y aún con los animales y con el medio ambiente, si no nos dejamos llevar de la codicia que es raíz de todos los males. Aquí Armando nos dijo que la niñez estaba hipersexualizado desde la tierna infancia, y a tal punto ha llegado la depravación de los líderes que están en esas instituciones, hermanos, y que Satanás está utilizando, a tal punto ha llegado de que entre ellos, a causa de la perversión, a causa de la transgresión de las leyes de Dios, de la fornicación que han practicado durante años, del adulterio que han practicado, ya no les satisface, porque el mal es como un barril sin fondo, hermanos, se va aumentando, y ya lo que quieren es, no solo, como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 1:20, vamos a leer eso otra vez, hermanos queridos, para que entendamos por qué el mundo está en el estado en que está, y por qué tenemos que mantenernos sin mancha del mundo, no contaminarnos, no dejarnos contaminar por el entretenimiento y por toda la avalancha de perversión que Satanás los lanza continuamente, y a los niños también. En el capítulo 1, versículo 20 de la epístola a los Romanos, leamos esto y vamos a entender la raíz
de estos problemas, ni por qué existe esa homogenización y por qué Satanás quiere pervertir la niñez para que el plan de Dios no se pueda llevar a cabo, hermanos queridos. 1:20 de Romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando uno admira, como les dije la vez pasada, estamos demasiado metidos en la obra de nuestras manos, en los carros, en el entretenimiento, en la pantalla gigante de la televisión o del internet para ver los videos. Estamos metidos en la obra de nuestras manos, hermanos queridos, los carros, el ruido, los trenes, los aviones, aunque ahora se ha paralizado bastante el movimiento debido a la crisis de la pandemia. Pero como estamos inmersos en ese mundo, hermanos, no tenemos suficiente tiempo para observar la creación de Dios, como les expliqué, como tenía el rey David y como tuvo Moisés, como la tuvo Jesucristo, como la tuvo Juan el Bautista. Ejemplos para nosotros, hermanos, de la importancia de tener contacto con el Creador por medio de su creación y alejarnos de nuestras creaciones para sentir la humildad que se siente. Cuando David miraba las estrellas decía, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Él entendía que Dios los había hecho. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, nos sentimos tan pequeños ante la inmensidad de un firmamento, hermanos, lleno de estrellas, y la inmensidad de los paisajes, de las montañas y las llanuras, que entonces se nos hace más patente la presencia y la grandeza del Creador. Entonces sigamos leyendo aquí, capítulo 1 de Romanos, dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, habiéndolo conocido, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Donde hay más corrupciones en los medios intelectuales, hermanos, se corrompen con sus propios razonamientos, se vuelven sabios a sus propios ojos y desprecian la sabiduría que Dios nos transmite por medio de su creación. Como dice el Salmo 19, una noche declara palabra a otra noche y un día a otro día. O sea que con solo observar la grandeza, y hay mucho escondido ahí que se puede averiguar, hermanos, cuando lo vemos desde el punto de vista de Dios como creador y no tratando de adorar a la criatura, como tantas civilizaciones han hecho, de adorar al sol, que ocurre entre los incas, ocurrió entre los aztecas, ocurrió en Canaán, ocurrió entre muchas culturas de este mundo, de adorar la criatura y no al creador. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Perdieron el temor de Dios, hermanos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, está hablando del lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y esto hoy en día ya no se puede mencionar. Tienen tanto poder los medios de comunicación que nos pueden anular para no transmitir los mensajes que tenemos que transmitir, hermanos. Sin embargo, es una abominación, tal como Dios lo dice, hermanos. No debemos de temer el decirlo. Y hay mucho que hablar al respecto, pero no me voy a detener ahora en eso. Dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo me acuerdo que en los años 80, cuando salió el famoso
SIDA, el HIV, que destruye el sistema inmunológico de las personas y se hizo manifiesto en la comunidad homosexual, principalmente en San Francisco. Me acuerdo que el señor Armstrong todavía vivía. Y viendo esta escritura dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El señor Armstrong lo dijo estamos en el 2020, hace 40 años dijo, no van a encontrar cura para eso. Y hasta ahora, después de 40 años, se sigue cumpliendo esa palabra del señor Armstrong. Y ustedes saben que a diario tienen calculados la cantidad de personas que contraen este mal y que han muerto muchísimos más. Y si se calcula con lo del COVID, es más o menos casi un porcentaje muy parecido, mis queridos hermanos. O sea que estas palabras se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Hasta dónde ha llegado esa reprobación ahora? La palabra de Dios habla de que cuando los transgresores lleguen al colmo, ya hemos visto que el colmo es cuando se pervierte la niñez, porque ya no hay esperanza para otra generación. Si la niñez está pervertida, ¿qué se puede transmitir a la siguiente generación? Sino más corrupción y más enfermedad y más males. Y Dios es amor. Aunque cueste reconocerlo, Dios es amor. Por eso le puso fin a la civilización anterior al diluvio. Y por eso le va a poner fin a esta civilización. En el libro de Daniel, capítulo 8, vemos lo que está y lo que estamos viendo ya, que está llegando a su punto, mis queridos hermanos. En el capítulo 8 del libro de Daniel dice así, versículo 23. Daniel, capítulo 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, está hablando de la sucesión de reyes profetizados hasta el tiempo del fin. Y recuerden una cosa, que una de las claves que nosotros tenemos y que Dios le ha dado a su iglesia para entender en dónde estamos en la profecía, son las restauraciones del Imperio Romano que están claramente representadas en el libro del Apocalipsis. Una bestia cabalgada por una mujer con 7 cabezas y 10 cuernos. Y ustedes tienen ahí el folleto ese que hemos publicado sobre la bestia del Apocalipsis. Y sabemos con absoluta certeza que el Imperio Romano ha sido restaurado 6 veces. No me voy a detener ahora a dar todas las restauraciones, no me quiero salir mucho del tema. Falta una nomás. Falta una restauración que se va a llamar la Gran Babilonia y que va a ser la última restauración. Va a ser la restauración final del Imperio Romano y va a durar aproximadamente 3 años y medio. Y terminará para siempre, porque será reemplazada por el reino de Dios, que cubrirá toda la tierra. Pero miren lo que dice aquí en el capítulo 8 de Daniel, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, o sea, cuando esté a punto de surgir la última restauración de Roma y prácticamente está lista. Si este país se desploma, como les he dicho, hermanos, en una guerra civil que puede comenzar ahora en noviembre o quién sabe, por ahí por esos lados, por una elección en la cual no se puedan poner de acuerdo, que el señor Trump está convencido de que va a haber fraude. Y es muy factible que se niegue a salir de la Casa Blanca y que los otros aseguren que ganaron la elección. Y aquí hay más de 300 millones de armas y hay 300 millones de población en este país. Y todo reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Y Europa está lista, aunque no se dan cuenta, para llenar el vacío que puede dejar cuando se desfonde o hay un descalabro en la economía de este país debido a una guerra civil o un conflicto enorme. Europa va a llenar el vacío, está lista para hacerlo. Y tenemos pruebas de ello. Tiene mucho más comercio exterior en estos momentos que Estados Unidos. Tiene tratados de libre comercio prácticamente con todos los rincones del mundo, mis queridos hermanos. Y está lista para llenar el vacío y sabemos que así va a ser. Pero dice el capítulo 8 de Daniel, versículo 23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Y ahora lo estamos viendo con la perversión de la niñez, por medio de instituciones
entre comillas, de mucho prestigio, pero que están depravadas por los líderes que tienen, que ya están pervertidos y se convierten en instrumentos de Satanás para influir en la sociedad, en los sistemas educativos, hasta lo último de la tierra. Y Armando Diodatos, de la que fue ministro de Educación en Colombia, una dama lesbiana, y dio datos de esa niña. Él tiene experiencias vividas y dio datos de cómo estando en un hotel, donde yo estuve con él también en alguna ocasión, el Hotel Bisonte, en Buenos Aires, cómo él escuchó en el desayuno representantes de la ONU dándole instrucción personal a dos damas de conducta dudosa que estaban ahí, enseñándoles cómo transmitirle al público la perversión. ¿Y sabe cómo llaman eso, hermanos? ¿A qué punto han llegado? Porque muchos de esa gente se han pervertido hasta tal punto en que han sido, como les digo, fornicación, luego se vuelven homosexuales y practican aún el bestialismo, relaciones con animales, todo prohibido por la ley de Dios. Y ya se les despierta el apetito pervertido de la pedofilia, de codiciar a los niños. Y se inventaron una teoría, yo tengo un libro en casa, se llama Los derechos sexuales de los niños. Porque usted sabe, una criatura de esas se le puede despertar el instinto sexual, desde muy temprana edad, aún en la cuna. Y dice que los niños tienen derechos sexuales y no se los pueden negar. Eso es el colmo de la maldad. Y lo promueven ya en la instrucción y seguro en las guarderías también, de que les exciten su sexualidad aún cuando son bebés. De manera que cuando llegan a cierta edad y un pedófilo les hace una propuesta, los niños están listos para aceptarla. Y están trabajando por debajo de cuerda para que la pedofilia deje de ser un crimen. Ese es el colmo de la maldad. Y está siendo enseñada en las escuelas. Y hay padres que lo permiten. O sea que Satanás esperó a que la gente se alejara suficientemente de Dios para meter ese veneno. Y ahora con toda la tecnología que tiene, lo puede distribuir a la velocidad de la luz, multiplicada por millones de veces, en toda la población mundial. Estamos presenciando la llegada al colmo de la maldad. Y ahí entiende uno por qué las 7 plagas, las 7 trompetas representan la ira del Cordero, de ver hasta dónde han llegado y de pervertir a la niñez. Y Jesucristo mismo dijo, el que ofenda a un niño de estos pequeños, que creen en mí, porque los niños reconocen. Más vale que le ponga una piedra de molino de asno, que unas piedras así que usaban para moler, que un asno tenía que jalar, y se la amarren al cuello y lo tiren al fondo del mar. Dios aborrece lo que está pasando. Y por eso el día del Señor que se acerca y las 7 trompetas son la ira de Dios. Y las 7 últimas plagas son la culminación de la ira de Dios. Hasta que Dios destruye este planeta prácticamente como destruyó en el diluvio a causa de la perversión moral. Y ahora Dios, a causa de la contaminación física, que no es sino un reflejo de la contaminación moral de la sociedad, Dios también va a destruir y va a permitir al diablo que haga su parte en la destrucción, sobre todo con la Tercera Guerra Mundial, que cuando los ángeles, 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, seguramente son demonios que Dios tiene restringidos hasta el momento en que llegue la hora de sonar la 6ª trompeta y Dios les permita que sean sueltos y se desate un bombardeo nuclear. Seguramente, yo a veces creo que lo que va a ocurrir es una especie de venganza contra China debido a esta pandemia y a otras que se han generado en China y han afectado al mundo entero. Ahora, yo no quiero condenar a la China, yo no soy nadie para hacerlo, pero mirando la naturaleza humana, ustedes van a ver que la 5ª trompeta, si están estudiando el libro del Apocalipsis, es una plaga biológica o química que seguramente usan drones, que ahí están descritos por el apóstol Juan, como helicópteros que tienen corona. Seguro, la corona que él veía seguramente era
las hélices y que iban artillados y que por detrás van soltando una plaga, como uno ve que los jets dejan un chorro de humo, que va a ser buscar la muerte a los países del Oriente. La iglesia entiende esto, hermanos, por 5 meses. A mí no se me haría raro que sea un tipo de venganza de Europa, que es la que va a lanzar el ataque, y de todos los países del mundo unidos con Europa para vengarse de los chinos. Pero lo que van a hacer, y al mismo tiempo para que se sometan al imperio de la bestia, porque ellos, y es asombroso, yo les he explicado eso no es nada nuevo. Esa va a ser la 7ª y última restauración de Roma, y la cabeza de ellos se llama el ángel del abismo, o sea que está poseyendo al jefe, a la bestia. Y mírenlo aquí en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Y recuerden que esa misma bestia fue la que le dio el poder a las demás restauraciones de Roma. Por ejemplo, en el capítulo 13 dice, en el capítulo 13, versículo 2, miren ustedes, de Apocalipsis 13:2, dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Es tremendo esto, como Dios nos muestra el simbolismo. Naturalmente el leopardo fue el imperio medo-persa, pero ahora está en una sola, porque esta bestia absorbió todo lo que había poseído las demás bestias anteriores, y por eso dice que es semejante a un leopardo. El cuerpo es de leopardo porque se mueve con gran rapidez. Pies de oso, porque también implica lo que era el poderío del imperio medo-persa, representado por el oso. Y su boca como boca de león, que representaba a Babilonia, el león de Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, estas bestias han surgido por el poder de Satanás, que los líderes se convierten en sus instrumentos. Ahora miren, y yo les he explicado cómo Napoleón, que fue la 5ª restauración del Imperio Romano, son 7 restauraciones, la 5ª fue Napoleón. ¿Qué hizo Napoleón? Le declaró un boicot, un bloqueo económico a los ingleses, para quebrarlos. No tenía el coronavirus para desfondar la economía inglesa en 1812. ¿Y qué hizo Napoleón? Como el zar de Rusia, Alejandro I, no le hizo caso al boicot, aunque tenía un compromiso con Napoleón, siguió vendiéndole cosas a los ingleses al escondido, y Napoleón encontró eso como el pretexto para invadir a Rusia con 600,000 hombres, uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos en la historia del ser humano. En 1812 invadió, y ustedes saben lo que le pasó, los rusos se fueron retirando, él invadió en junio, y cuando llegó el invierno, llegó a Moscú y estaba quemado, y los rusos se habían replegado todavía mucho más allá. Ellos son gente fuerte, resistente, y saben cómo resistir el invierno. Los franceses no estaban entrenados para eso, y no creían que cuando llegara el invierno todavía no habían ganado la batalla que pensaban ganar. Y ese fue el fin de Napoleón. En 1812 Napoleón tuvo que regresar, abandonó el ejército y regresó a juntar otro, pero eso ya fue el fin. 2 años más tarde tuvo que abdicar, en 1814. ¿Y qué pasa? En 1943, en el mes de julio, Hitler tenía otro tratado con Stalin. Yo se lo he explicado antes, porque es muy importante tener esto en cuenta para saber que la historia se repite y podamos entender la profecía con mayor claridad. Hitler firmó un tratado con Stalin 7 días antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, porque no quería que Stalin lo atacara. Hitler tenía ya sus planes, porque él odiaba al pueblo eslavo y a los rusos, pero quería detener a Stalin con un tratado entre Alemania y ellos, que lo firmó en 1939, antes de invadir a Polonia. ¿Y qué pasó? Que en 1942 Hitler le dio por invadir a Rusia, igual que Napoleón, que fue la 4ª cabeza, la 5ª. Hitler y el eje con Mussolini era la 6ª, la penúltima. ¿Qué hizo?
le dio por invadir y rompió el tratado que tenía con Stalin, invadió a Rusia porque quería apoderarse de Rusia, que se sometiera. Y fue el fin. Invadieron en julio del 42 y en enero del 43, 6 meses después, el sexto ejército alemán, 300.000 hombres. Habían quedado 123.000 vivos porque el invierno los había atrapado y los rusos los habían rodeado en la ciudad de Stalingrado, que ahora se llama Volgogrado. Y para enero del 43, de 300.000 hombres, el sexto ejército de Rusia, de Hitler, había sido completamente aniquilado porque todos los sobrevivientes fueron hechos prisioneros. Y ya los rusos se fueron viniendo y fueron invadiendo desde el oriente con el apoyo de Estados Unidos. Y en 1945 entraron triunfantes en Berlín. Esa fue, tengan eso en cuenta, Napoleón, quinta cabeza, atacó a los países del oriente. 130 años después, Adolfo Hitler, sexta cabeza, atacó el oriente, a Rusia. Y en la sexta trompeta va a ser exactamente lo mismo. La bestia, y fíjense el nombre que tiene. En el capítulo 9, versículo 11 dice, y tienen por rey sobre ellos, está hablando de los ejércitos de la bestia, de las langostas que simbólicamente representan al pueblo alemán, que son el principal elemento de la última restauración de Roma, por eso se llama Sacro Imperio Romano Germánico. Y tienen por rey sobre ellos, 9:11, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, que significa, lo pueden ver ahí al pie de la página, destructor. Entonces vamos a ver que Satanás es un destructor. Y el ángel del abismo es el que los preside, o sea que la bestia poseída por Satanás es la que dirige los ejércitos en ese ataque que va a ser la quinta trompeta, y van a buscar la muerte por 5 meses, como una especie de venganza, me imagino yo, por el coronavirus, que prácticamente casi ha quebrado, ha puesto en quiebra la economía de los países occidentales. Les digo todo esto para que tengan esto claro y vean que no estamos con fantasía, estamos con cosas que están comprobadas con la historia y que la Iglesia ha comprendido desde hace mucho tiempo. Bueno, ahora, entonces, dice que es el ángel del abismo y que su nombre es destructor. Ahora, volvamos ahora a lo que Armando nos inspiró ayer y vamos a entender por qué razón, qué es lo que hay en el fondo de esta estrategia satánica que utiliza instituciones como las que ya nombramos, de mucho prestigio mundial, para difundir lo que podemos entender por medio del sistema educativo como el colmo de la maldad, la perversión de la infancia. Y los sistemas del mundo van siguiendo como borregos, hermanos, ciegos. Niñez hipersexualizada. ¿Por qué Dios creó la sexualidad? En el libro de Malaquías, les voy a decir así rápido, en español no está bien traducido, está la razón por la cual Dios creó la sexualidad. Vamos al libro de Malaquías, que es el último de los profetas menores, y vamos a entender lo que hay detrás de esto, hermanos queridos, con la ayuda de Dios. En el libro de Malaquías dice, a ver si lo encuentro, capítulo 2, versículo 14, Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué el Eterno ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Ahora, en el 15 no está bien traducido, pero les aconsejo que lo corrijan de una vez. Malaquías 2:15 dice, ¿por qué? Dice, ¿no hizo él uno? ¿No hizo él uno? La traducción correcta es, no los hizo él uno, hablando de marido y mujer. ¿A qué se está refiriendo? Génesis.
Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y ahí está incluido el mandamiento de no cometer adulterio, de ser fiel el uno al otro hasta la muerte, como aún, ya no en todos los casos, se dice en una ceremonia matrimonial. Dice aquí, entonces corrijan eso para que entiendan qué es lo que quiere decir esa escritura, hermanos. Versículo 15 dice, en la Reina Valera del 60, y yo he visto otras versiones en español, no está bien traducido. En el 2.15 dice, ¿no los hizo él uno? O sea, varón y hembra, habiendo en él abundancia de espíritu. O sea, como si Dios necesitara algo más, pero Dios quería algo más, no porque lo necesitara, sino porque es amor y quería reproducirse a sí mismo y tener una familia. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Hermanos, ¿por qué Satanás quiere corromper la niñez? Porque una vez que la niñez se corrompe sexualmente, hermanos, ya no tiene enderezadero, a no ser por un milagro de Dios que puede ocurrir, pero ya está pervertida y está con tendencias depravadas, o bien de homosexualismo, o de lesbianismo, o de bisexual, o de cualquier tipo de perversión como la hay, y no podría cumplir esto y ser fiel. ¿Por qué Dios exige fidelidad? Porque el gobierno de Dios en el reino de Dios no va a fallar. Dios le dio la oportunidad a Satanás, Satanás pecó. En el reino de Dios, Dios va a probar a todo el que va a entrar ahí. Y si hay gente que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. El que es adúltero o fornicario, y hoy ocurre muy fácilmente, como se los he dicho tantas veces con la pornografía. Por el mero hecho de ver pornografía, si es soltero, está cometiendo fornicación, los fornicarios van al lago de fuego. Si es adúltero, no está siendo fiel en lo poco, luego no va a ser la esposa de Cristo y va a ser excluido. Así de sencillo. Y Dios quería que se formara el carácter de la niñez y de la juventud y de la adolescencia, aprendiendo a negarse a sí mismo, para garantizar que después de que se unan en matrimonio y sean uno, hayan aprendido a ser fieles en lo poco y ya no se hagan traición el uno al otro. Por eso hoy en día, con la depravación sexual desde la escuela, que ya se está remontando a la escuela elemental, al kindergarten, se entrenan a no ser fieles y a buscar la satisfacción de esta hipersexualización, a diestra y siniestra como sea. Y no se educa el carácter para que pueda haber paz y armonía por la eternidad en el reino de Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Quiere destruir eso. Lo que Dios creó. ¿Por qué los hizo uno? ¿Por qué creó la relación sexual? Porque quería descendencia para Dios. Dios quiere valerse del ser humano para tener más hijos. Porque Él es inagotable y su amor es como ríos de agua viva que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Y quiere tener una familia para poblar el universo entero. Pero exige fidelidad, orden. Y Satanás destruye eso por medio de eso. Entonces ustedes ven la mente de él y cómo los instrumentos, como Armando lo dijo, son estas instituciones y el descuido del ser humano alejado de Dios y de los principios debido al punto al cual ha llegado la civilización, en gran parte influida por los espectáculos, por el entretenimiento, por todo lo que se hace sin tener en cuenta la ley de Dios. Luego dice, viene la deconstrucción del concepto de familia. Exactamente. Satanás no puede tener familia, hermanos. Los ángeles, dice la palabra de Dios. Oigan esto y ténganlo en cuenta porque aquí está la clave para entender lo que está pasando y Dios nos permite entenderlo. Miren lo que dice en el libro de los Hebreos, hablando de los ángeles y Satanás. Es un ángel caído, pero es un ángel. En el capítulo 1, versículo 13 del libro de los Hebreos, encontramos una escritura sumamente significativa, mis queridos hermanos. Dice así, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás?
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de Jesucristo, que es su Hijo engendrado. Pero miramos lo que dice antes en el versículo 5. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los ángeles son hijos de Dios por creación, que usted lo ven, no va a ir allá, en el libro de Job, capítulo 1, dice que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, Satanás es hijo de Dios, pero por creación. Ahora, Dios no lo creó como diablo, Dios lo creó como un ángel portador de luz, perfecto en todos sus caminos hasta el día en que se halló la maldad en él por su propio razonamiento. Y vamos a ver cuál fue el razonamiento de Satanás. Y vamos a entender por qué esta estrategia de desconstruir a la familia. Satanás no es hijo engendrado de Dios. Nosotros somos hijos engendrados de Dios. O sea, es muy distinto alguien que no está engendrado a uno que está engendrado. El que es engendrado recibe la simiente, la esencia misma de su padre. Yo tengo un hijo y se parece un poquito a mí, o mucho, según el que lo vea, porque salió de mis entrañas, y los hijos de ustedes salieron de sus entrañas. Satanás no salió de las entrañas de Dios como engendrado. Dios habló y lo creó. ¿Y con qué fin lo creó? A los ángeles. Oigan bien esto, para que entendamos la estrategia que se esconde detrás de la serie de destrucciones que vimos enumeradas ayer sabiamente por Armando Rego. En el capítulo 1, les repito, versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Una vez más, ellos se llaman hijos de Dios, pero hay una diferencia entre un hijo por creación, que son los ángeles, Dios habló y existieron, como vamos a ver ahora, a un hijo engendrado por Dios, a quien Dios le transmite una parte de su propia esencia divina. Los ángeles no tienen la esencia divina de Dios que Dios deposita en el espíritu de una persona que se ha convertido, y Dios la engendra después del bautismo con la simiente, que la Biblia dice, la simiente es el esperma de Dios, que eso puede asombrar a mucha gente, pero esa es la palabra que aparece en 1 Juan 3. El esperma de Dios permanece en nosotros porque es la esencia misma de su ser. Por eso cuando resucitemos tendremos un cuerpo glorioso semejante al de la gloria de Él, mucho superior a la de los ángeles. Ahora, miren lo que dice aquí, y esto es muy importante. Dice, o sea que los ángeles no son parte de la familia de Dios, hermanos. No son parte de esa familia íntima del Padre, de Jesucristo y de los primogénitos que van a reinar sobre el mundo. ¿Quiénes son los ángeles? Aquí está, versículo 14 de Hebreos 1. Para que ustedes lean. No son todos espíritus ministradores, o sea, son servidores. ¿Me entienden? Es como el dueño de una hacienda, tiene sus hijos que son herederos, y luego están los empleados de la hacienda que son servidores, pero no son parte de la familia de los dueños. Nosotros somos parte, hijos herederos del Creador y dueño del universo que lo creó para que lo heredáramos nosotros, hermanos. Y los ángeles fueron creados para ayudarnos como espíritus ministradores. Ellos no son parte de la familia de Dios, pero hacen parte del plan de Dios para servir a los que van a ser, veanlo como dice aquí, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué significa herederos de la salvación? Seres que van a ser nacidos de nuevo, porque fueron engendrados. En Pentecostés celebramos el engendramiento cuando se recibe el Espíritu Santo. Y en trompetas celebramos el nuevo nacimiento cuando se ha producido la gestación, que es el crecimiento espiritual que debemos estar teniendo día a día y trayendo fruto a cada fiesta como cosecha espiritual, demostrándole a Dios que estamos creciendo y que el Espíritu que puso en nosotros está produciendo fruto. Pero si hay contiendas entre nosotros, hermanos, ese es el fruto que estamos trayendo después de un año, esa es la cosecha que estamos presentando ante Dios. Fruto de contienda,
Eso no nos va a permitir entrar en el reino de los cielos, hermanos. Cada año debemos traer un fruto de crecimiento espiritual, de amor, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No quiere decir que es indulgente con el pecado, sino que es paciente, que sabe esperar. Y si hay pecado, recuerde que tenemos la obligación, con humildad, de llamarle la atención al que está pecando con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también seamos tentados, y no como si nos estuviéramos sentando en un trono todopoderoso para estar reprendiendo a los demás. Tenemos que hacerlo, no podemos pasar por alto el pecado de alguien, porque si lo pasamos por alto, la ley dice nos hacemos culpables también. Si sabemos que alguien se está emborrachando, o alguien está cometiendo fornicación, no es para ir a regar el chisme en la congregación, hermanos. Tenemos obligación de ir, capítulo 19 del libro de Levítico, tenemos obligación de ir, como dice el apóstol Pablo, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Bueno, es muy importante mirar para acá primero, porque todos somos susceptibles de pecar, como fue el mismo rey David, después de 20 años de reino, más o menos. Tenemos que mantenernos en guardia. Bueno, volvamos a este tema. Vemos entonces que los ángeles no son espíritus engendrados por Dios. Ellos no llevan la naturaleza divina que llevamos nosotros dentro de nosotros, hermanos. Fueron creados poderosos, y entre ellos Miguel y Gabriel, jefes de millones de ángeles, se mantuvieron fieles, y los seguidores de ellos también. Miguel significa ¿quién como Dios? Seguramente le gritó eso en la cara a Lucifer cuando pretendió atacar el trono de Dios. Ahora, vamos entonces a entender la mente de Satanás y cómo la transmite a las instituciones, y las instituciones la transmiten a los gobiernos, y los gobiernos lo transmiten por medio del Ministerio de Educación a las escuelas de todos los países, y la gente como, no sé ni qué decir, hermano. Mucha gente parece no darse cuenta de lo que hay detrás de eso, hermano. Satanás ha logrado, está muy astuto. Él ha alejado suficientemente a la población mundial de Dios, de manera que la gente ya no discierne entre lo bueno y lo malo. Todo el entretenimiento continuo en el cual el pecado ni se considera pecado. Ustedes ven películas y ya están llenas de innuendos, o directamente de lesbianismo, de homosexualismo, y antes de eso, de adulterio y de fornicación. Era rarísimo ver una película que no tenga un acto de fornicación, hermanos. Entonces, de tanto darle, hermanos queridos, a la gente va perdiendo el discernimiento entre el bien y el mal, si no se mantiene cerca de Dios, y el mundo no se mantiene cerca de Dios. Y ahora estaba todo preparado para Satanás venir con su ataque final y meter esta corrupción hasta la niñez, para llegar al colmo de la maldad y destruir al ser humano. Es lo que él busca, destruir al ser humano y destruir el plan de Dios. De manera que no se pueda llevar a cabo la sexualidad como Dios quiso que se llevara a cabo. Que sean uno y sean fieles hasta la muerte, para Dios saber de que en su reino no va a haber traidores. Y así Dios lo sabe. Dice desconstrucción del concepto de familia. Ahí lo tienen. ¿Cómo? Del concepto de familia, porque Satanás no es parte de la familia de Dios, y en vez de protegerla, la quiere destruir, porque no está engendrado por el Espíritu de Dios. Entonces quiere destruir porque es enemigo de Dios. Satanás significa adversario, y Jesucristo dice que es asesino desde el principio. Entonces él, destruyendo la familia, ¿y cómo empieza? Destruyendo la mentalidad de los niños de que son bebés prácticamente. Luego sigue la destrucción del concepto de familia, de manera que ya no hay padre y madre. Pueden haber dos padres, dos homosexuales, y adoptan hijos. Hermanos, ¿qué les parece? O sea que el concepto que Dios creó, ¿por qué Dios los hizo uno? Porque quería descendencia para sí. Y hoy en día se casan lesbianas, homosexuales, y adoptan hijos. Imagínense lo que les van a transmitir a esas criaturas. Por eso estamos llegando al colmo de la maldad. Son criaturas que van a crecer en un ambiente totalmente pervertido, hermanos, y alejado de la ley de Dios. Así se destruye el concepto de familia, y Dios es una familia. Entonces quiere destruir el plan de Dios porque Él no es parte de Él.
Quiere feminizar al hombre y masculinizar a la mujer. ¿Por qué razón? Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Para que haya orden, Dios establece funciones en el cuerpo. Y si cada parte del cuerpo cumple su función, el cuerpo funciona con salud, con vigor, con entusiasmo y con alegría. Si la cabeza cumple el papel de ser la cabeza, hermanos, y luego el corazón, yo diría, ¿qué está haciendo él con feminizar al hombre y masculinizar a la mujer? Está tratando de homogeneizar, de destruir las diferencias que Dios estableció para que cada uno pudiera cumplir con su función, mis queridos hermanos. Y si ustedes lo ven, el concepto de la evolución es la misma idea. Decir que no, las especies no se reproducen cada una según su especie. No, eso hubo una célula ahí y se fue desarrollando a lo largo de miles de millones de años. Con eso dejan a la gente encandilada hasta que, y creen que, por ejemplo, las aves salieron del mar, un pescado aprendió a andar y después le salieron alas y una especie se cambió en otra. Cuando Dios estableció desde el principio cada uno según su especie, tanto en las plantas como en los animales. Y Satanás quiere difundir eso. ¿Por qué razón? Porque quiere eliminar las funciones que Dios estableció en el cuerpo de Cristo y las funciones que existen hoy en día en la divinidad. Dios, Jesucristo es la cabeza de todo hombre, pero Dios, el Padre, es la cabeza de Jesucristo. Son funciones establecidas para siempre, inamovibles, que él quería Satanás. Él quería reemplazar a Dios, siendo que él no fue creado con esa función. Él fue creado para servir a los que iban a ser herederos de la salvación y quiso eliminar las diferencias, como quiere ahora eliminar las diferencias entre hombre y mujer y ser el mismo Dios. Ahí tienen la razón, lo que está detrás de eso. Confundir la especie. Una especie de ángel es una especie, la especie divina es la que nosotros tenemos cuando tenemos el Espíritu Santo. Él las quiere confundir para que haya confusión, porque él quería ser la cabeza y quería reemplazar a la cabeza. Y hoy en día quiere que las mujeres sean la cabeza y que reemplacen la cabeza, porque Dios dice la cabeza de la mujer es el hombre. Dios lo estableció así. Satanás lo quiere destruir. Entonces, claro, como el hombre ha tenido, pues fue creado más fuerte y muchos no hemos cumplido la condición que viene con eso. Maridos, cabeza de la mujer, amad a vuestras mujeres. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque es su propio cuerpo. Y muchos no han cumplido o hemos fallado en eso, hermanos, de acuerdo. Pero Satanás quiere eliminar lo que marca las funciones, porque él quería que la función que a él se le agregó, quitársela y asumir la función de ser él mismo Dios. ¿Ven usted lo que hay detrás de esto? Es la mente de Satanás, la frustración de no poder ser Dios. Entonces quiere que el ser humano pierda conciencia de que hay hombre y hay mujer y que Dios los creó varón y hembra, cada uno con funciones específicas. Satanás las quiere homogeneizar, diciendo no, son todos iguales, como si una mujer pudiera engendrar o un hombre pudiera quedar encinta, hermanos. Es una cosa irracional, pero ha engañado hasta tal punto a la humanidad. Y lo que ustedes oyen decir en la radio y en las redes, dice, no, el sexo que le fue asignado al nacer. Hermanos, por favor, hasta allá llega la estupidez, francamente, de lo que es un engaño. O sea, una criatura empieza a ser mujer u hombre ya casi desde la concepción ya está marcado lo que va a ser la sexualidad de la criatura. Pero ahora dicen que el sexo se lo asignan es al nacer, como si el hombre pudiera decidir es hombre o es mujer, o la misma persona pudiera decir yo voy a dejar de ser hombre y voy a ser mujer. Eso es lo que Satanás quería hacer. Quiero ser de dejar un servidor y quiero sentarme como cabeza, confundir los roles, eliminar las funciones. Eso fue lo que lo frustró a él y es lo que quiere hacer con el ser humano, confundiendo.
Y es lo que estamos viviendo, hermanos. Entonces quiere feminizar al hombre y masculinizar a la mujer. Y es asombroso la cantidad de productos químicos que hay en el agua que alteran el equilibrio hormonal en el cuerpo humano. Por ejemplo, casi todo el plástico tiene PVC, que es ¿cómo se llama eso? Si hay un ingeniero químico aquí, pero en todo caso una sustancia PVC que hay en el plástico, en casi todos los envases, que altera el equilibrio hormonal porque imita las hormonas que las glándulas endocrinas, como lo explicó Armando ayer, producen en el cuerpo humano, por ejemplo, la testosterona. El ser humano tiene mucha más testosterona que una mujer, y eso es lo que lo hace que tenga músculos más grandes y que tenga una estructura diferente, psicológica y física. Y el plástico imita ciertas hormonas que tienen que ver con la producción de la testosterona y feminiza al hombre y aún a los animales, a los pescados los feminiza, hermanos. Y está regado eso hasta lo último de la tierra, en la Antártica, en los lugares más remotos de la Antártica hay contaminación de ese tipo que altera el funcionamiento normal hormonal en el cuerpo humano y afecta al cuerpo femenino, al cuerpo masculino y a los animales. Han encontrado peces afeminados que ya no quieren engendrar. Hermano, qué ironía. ¿De dónde viene eso, hermanos? De la industria, y Satanás es el que engaña al mundo entero. Y eso es solo una cosa. Hay una isla que del tamaño 7 veces el tamaño de España, a 1000 kilómetros al norte de Hawái, que dice que tiene 1.400.000 kilómetros cuadrados, hermanos. Y en gran parte es plástico, y son puros desechos que el ser humano ha lanzado en el medio ambiente, hermanos, y que perjudican la creación de Dios y que perjudican al ser humano. Hay muchos peces que hay tanto plástico en el océano que creen que esas partículas son comida y se las comen. Hubo un artículo en National Geographic que hablaba de eso. Creen que es alimento y resulta que ya el tamaño de los peces se está reduciendo porque están desnutridos comiendo plástico que está difundido por todos los océanos, hermanos. Todo eso viene de una mentalidad que quiere eliminar las funciones que Dios estableció. La función de macho y hembra, la función de hombre y mujer, la función de cabeza. Y yo diría que la mujer es el corazón. ¿Cómo le suena eso? Suena bonito, ¿eh? En el cuerpo. ¿Y qué les están diciendo? Feminizar al hombre, masculinizar a la mujer. ¿Qué está metiendo Satanás en la cabeza de la población hoy en día? Que los sexos son perfectamente iguales. O sea, los dos pueden ser la cabeza. Cuando Dios dijo, no, la mujer, el hombre es cabeza de la mujer. Él quiere eliminar eso porque fue lo que él nunca pudo lograr. Y aún se difunde el transexualismo. Y él quiere destruir al ser humano. Y el índice de suicidio entre las personas transexuales creo que es el más elevado que existe. ¿Por qué razón? Si alguien nació hombre y le meten en la cabeza, no, si usted decide ser mujer, usted puede ser mujer. Eso son ideas de Satanás, porque él quiso ser Dios y no pudo serlo. Pero al ser humano le quiere meter que él puede ser lo que no es también. La misma mentalidad. Entonces, si le mete a las mujeres el hecho de que ellas son perfectamente iguales, o sea, que ellas también son la cabeza. Entonces, ¿qué produce? Si dos quieren ser la cabeza, ¿qué hay? Hay guerra. ¿Qué pasó cuando el mismo Satanás quiso ser la cabeza? Hubo guerra. Dios lo rechazó, pues él quería ser la cabeza y no lo pudo ser. Y lo que un ser es, genéticamente eso no se puede cambiar. Lo que Dios declara hombre es hombre, lo que Dios declara mujer es mujer, a pesar de que sufra ciertos trastornos debido al trastorno del medio ambiente creado por el hombre, por la industria, por el amor al dinero, influido por Satanás, y el amor al dinero es idolatría, hermanos. Entonces, lo que estamos viendo es que Satanás le mete en la cabeza a las mujeres que ellas también son la cabeza. ¿Qué produce eso? Rivalidad. Si los dos son la cabeza, entonces va a haber guerra. A ver cuál de los dos queda como cabeza. No puede haber dos cabezas.
Y que por qué Dios creó cada uno con una función distinta. Quiere que nosotros nos sometamos a eso. Satanás no se sometió. El orgullo se lo comió y quiso ser rey, que es imposible. ¿Y por qué hay tanto suicidio en los transexuales? Porque el hombre que quiere se convierte en mujer y se hace operar, se hace mutilar para ser mujer, sigue siendo hombre. ¿Y qué resulta? Por mucho que trate por ser mujer y muchas hormonas que le inyecten, sigue siendo hombre. Y llega un momento en que se encuentre que ya no puede ser lo que creyó que podía ser y ya no puede ser lo que al fin y al cabo nació siendo y se ve entre la espada y la pared y terminan en suicidio. No logran lo que creyeron que iban a lograr y ya no pueden volver a lo que eran antes. Eso crea desespero, angustia y lleva al suicidio. Por eso es tan elevada la tasa de suicidio entre ellos. Porque lo que Dios declaró nadie lo puede cambiar. Y toda la teoría de Charles Darwin está basada en una declaración blasfema. Dios declaró cada cosa según su género. Y Darwin, la tesis de Darwin, es que una especie se puede cambiar en otra y que va cambiando paulatinamente hasta que llega a ser otra completamente distinta. Y murió sin encontrar la prueba, el famoso eslabón perdido. Y hasta el día de hoy, nadie la ha encontrado. Nadie ha podido demostrar de que una especie se convierta en otra. Según él, nosotros venimos del chimpancé o de los gorilas o de los monos. Hermanos, los chimpancés siguen siendo chimpancés, se siguen reproduciendo según su especie, los gorilas, los monos, todos ellos, y el hombre se sigue reproduciendo según su especie. ¿Dónde está el eslabón perdido? No lo han encontrado en ninguna parte. Donde un simio se convirtió en hombre. Es pura imaginación inspirada por Satanás, porque él, siendo un ángel, quería ser Dios y no lo podía hacer. De ahí viene esa teoría, es blasfema. Es contradicción de lo que el Creador declaró, cada uno según su especie, cada uno según la función que Dios decreta. Y si el hombre no cumple con su función de ser la cabeza de la mujer, y la mujer no cumple con su función de ser la ayuda idónea, y se ponen de acuerdo, y el hombre practica lo que Dios dice, amarás a tu mujer, hay armonía, hay paz. Yo el matrimonio más feliz que he conocido fue mi propio padre y mi propia madre. Y yo oía decir allá en Pasadena a las esposas de los ministros, o no debería haber dicho eso, pero no, a mí la parte que más difícil me parece eso de someterse al marido. Eso me parece tan difícil. Y yo fui un día y le pregunté a mi madre. Ya mi madre era viuda. Ella vivía conmigo en Pasadena. Le dije, mamá, yo sé que tú querías mucho a mi padre. Mi padre te adoraba, como decir, sí, te quería. Y yo le pregunté, ¿para ti era difícil someterte a mi papá? Me dijo, eso era lo más dulce de mi vida. Era lo más dulce de mi vida, someterme. ¿Por qué? Porque mi papá la amaba. Si una mujer se siente amada, no le cuesta trabajo cumplir esa función. Si el hombre no está cumpliendo, le queda más difícil. Pero Satanás quiere alterar eso, quiere que los dos sean cabeza y se los está metiendo en la cabeza. Entonces, claro, la mujer como ve que siempre ha tenido y sí ha sido oprimida en muchas culturas. Entonces desarrollan odio contra el hombre. ¿De dónde viene eso? De Satanás. Porque ellas quisieran tener esa igualdad y aunque la quieran tener, no la tienen, ni la van a tener porque ella tiene cualidades únicas. Para Dios no hay acepción de personas. Ellas son herederas del reino de Dios igual que nosotros. Pero Dios va a tener funciones especiales para las reinas y sacerdotes que va a haber. Y va a haber funciones especiales para nosotros. Y cada uno tiene que desempeñar esa función y someterse a donde Dios lo quiera poner. Y entonces va a haber paz y va a haber armonía. Pero en el mundo que estamos viviendo, y esa influencia ha penetrado en la iglesia, si la mujer quiere ser la cabeza, hermanos, tiene que aprender de que hay un papel y una función que no es inferior. Antes el que sirve es el mayor. Hay mujeres, tienen ese espíritu de servicio, hermanos, de ayudar. Y está cumpliendo una función que Dios le dio, aunque el hombre también la tiene que hacer, uno de una manera y otro de otra. Pero Dios creó funciones. Satanás las quiere eliminar, porque él mismo quiso eliminarlas y no pudo. Y por eso produce frustración. Eso no puede producir orden. Si el corazón
digamos que la mujer, a mí me parece muy apropiado. Si el hombre es la cabeza, el corazón es la mujer. Si el corazón quiere ser la cabeza, va a haber problema. El corazón no está. Por eso Dios compara a la iglesia con un cuerpo, no con gente así que tú eres más alto, tú eres más bajito, no. Tú tienes ciertas funciones, tienes ciertas habilidades que yo te di desde el principio. Y entonces, si las cumples, vas a ser feliz. La peor cosa, como le expliqué de un transexual, es que nunca va a poder dejar ser lo que fue desde que fue engendrado. Y aunque se cambie, nunca va a poder ser lo que quería ser. Y eso produce una frustración espantosa y por eso hay tanto suicidio entre ellos. Lo mismo ocurre si la mujer quiere ser la cabeza, por mucha revolución que haya, feminista, todo lo que quieran, hermanos, nunca va a lograr porque no tiene las funciones necesarias para ocupar ese lugar. Ahora el hombre debe cumplirla con todas las condiciones, no oprimiendo, sino amando. Entonces, vemos que Satanás lo que quiere es confundir los papeles, por eso quiere masculinizar a las mujeres y feminizar a los hombres, para que se borren las características que Dios le dio a cada uno para que cumpliera su función, y cuando el corazón cumple su función, el cuerpo está saludable, y cuando la cabeza cumple su función y está conectada con el corazón, hay armonía, y hay paz, y hay comunicación, hermanos. Eso Satanás lo quiere destruir. Y por mucho que quieran hacer una función para la cual no está diseñado, él fue diseñado para ser un servidor. No se quiso. El arcángel Miguel lo aceptó, no tiene ningún problema. Gabriel también lo aceptó, no tiene ningún problema. Él no se quiso someter a la función que Dios le dio y quiere asumir la función de Dios. Y hoy estamos viendo que está metiendo en la cabeza de la sociedad exactamente lo mismo. Que cada uno asume una función que no le corresponde. ¿Y qué hay? Caos y hay confusión, hermanos queridos. Eso es lo que ocurre con la homogenización de las sociedades del mundo para favorecer la agenda del globalismo. Que se pierdan las funciones que Dios estableció desde el principio. Por mucho que luchen, no las pueden eliminar. Puede que traten de hacerlo, pero los frutos va a ser frustración, va a ser conflicto, va a ser anarquía, va a ser destrucción de matrimonios, y los hijos son los que van a sufrir las consecuencias, hermanos. Entonces ahí tenemos, yo quería que tuviéramos esa visión para entender, como dice, debemos conocer la mente del maligno, la mente del enemigo. ¿Por qué funciona así, hermanos? Y vamos a ver, y eso era una mera introducción al tema. ¿Qué hora es? ¿Ya es tiempo de terminar? Bueno, todavía hay un poquito. Ahora miren, para que vean que ese enfoque le ayuda a uno a entender lo que ocurrió desde el principio. Miremos el Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba, no, la tierra se volvió. Y espero que todos ustedes sepan que eso es lo que eso significa. Es el mismo verbo que se aplica con la mujer de Lot. Cuando miró para atrás, se volvió estatua de sal. Ese mismo verbo en hebreo es el que aparece aquí, pero los traductores no entienden. Dice, la tierra se volvió, así como la mujer de Lot se volvió estatua de sal. El mismo verbo, aquí la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ahora, vean ustedes el capítulo, manténgame la mano ahí, y vamos a ver el capítulo 45 de Isaías. Dios no creó, Dios no es autor de confusión. Satanás, la potestad de las tinieblas, es autor de confusión. Y lo que estamos viendo ahí era algo confuso, y lo vamos a ver. La luz era algo poco discernible. Estaban mezcladas la luz y las tinieblas. No había un día claro y una noche clara.
La misma mentalidad. Confundir lo que el Creador estableció, cada uno en su función. El sol para el día, la luna para la noche. Aquí estaba todo confundido. Sin embargo, vamos a ver la prueba de que Dios no creó las cosas así. Porque Él, miren lo primero, para que tengan una secuencia lógica, mis queridos hermanos, y podamos ver. Ahora yo puedo darles el otro sermón, la otra partecita que tenía, que es más larga que esta. Por eso los dejé comiendo carne asada muy sabrosa ayer y me fui como haciéndome chiquito, así como decía Martín Fierro, para irme a preparar, pero Dios me dio más preparación de la que yo esperaba. Aquí dice, vean ustedes el capítulo 14 de Corintios para que empiecen a razonar lógicamente, mis queridos hermanos. Capítulo 14, versículo 33 del libro de los Corintios. Capítulo 14, versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión. Y ustedes abren el libro del Génesis y el día y la noche estaban confundidos. Las aguas de arriba y las aguas de abajo estaban confundidas. La tierra y las aguas estaban confundidas. ¿Obra de quién? De Apolión, del destructor. Ese es su nombre, como lo vimos en Apocalipsis 9. No se les olvide, hermanos. Él es el que confunde las cosas, igual que lo está haciendo ahora con el hombre y con la mujer, con los niños, confundiendo las cosas. El orden establecido, las funciones claramente establecidas por el Creador, mis queridos hermanos. Versículo 33 del capítulo 14 de 1 Corintios, pues Dios no es Dios de confusión, y en inglés dice no es autor de confusión, sino de paz. ¿Sí ve? De paz, ahí lo ven, cuando la mujer quiere ser la cabeza porque está engañada por el sistema, y el hombre, pues a él le corresponde ese puesto. Dos no pueden ser la misma cabeza, hermano, dos no pueden ser la cabeza. El uno tiene que desempeñar una función y la otra desempeña otra función. Como les digo, una comparación me parece muy apropiada. El hombre es la cabeza, la mujer es el corazón. Y como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Por eso dice que las mujeres tienen intuiciones y uno las debe escuchar, ¿cierto? Dios reprendió a Adán por haber escuchado a Eva, porque lo orientó mal y él no estaba engañado, ella sí estaba. Pero después Dios le dijo a Abraham con respecto a Sara y Agar, le dijo, oye lo que tu mujer te dice, despide a la sierva con Ismael, yo me encargaré de ellos, pero hazle caso a tu mujer. O sea, el hombre debe tener suficiente discernimiento para saber cuándo la mujer tiene razón y hacerle caso y tener esa humildad, pero él toma la decisión. Por ejemplo, el rey David, que no termine, eso por otra parte que hay tanto que decir de esos capítulos del libro de Samuel, se enojó con Nabal, el marido de Abigail, porque él le había cuidado los rebaños cuando estaban en el desierto con sus hombres, lo trataron bien y después le mandó pedir que se le mandaba un poquito de provisiones para sus 600 hombres, eran 600. Y Nabal dijo, yo acaso hay muchos siervos que huyen de sus señores, yo no voy a ir a darle mi comida. Y entonces a David le dio mucha ira porque él lo había protegido sus propiedades, y le dijo a sus hombres, cada uno ciñase la espada y vamos a ver que no le va a quedar un solo hombre a este Nabal, que significa insensato. ¿Cómo le parece que lo bauticen a uno, que le pongan la palabra insensato desde chiquito? Y lo cumplió. Y dijo, ninguno, y perdonen que lo diga, pero así dice el original en hebreo, ninguno que orine contra la pared va a quedar vivo. En la traducción nuestra dice, ningún varón le quedará vivo, pero en el original hebreo dice, ninguno que orine contra la pared le va a quedar vivo. Y a Abigail le avisaron que el hombre había herido a los mensajeros de David. Y Abigail dijo, aquí se nos vino la grande. Y se fue, se acuerda, cargó asnos con pan. Esos menús que dan ahí en el libro de Samuel, se le hace uno agua a la boca. Si está ayunando y está leyendo ese libro, te hablan de tortas de pasas, de higos, panes, ovejas guisadas, de las maravillas. Comían muy bien. Y ella se vino con toda esa provisión. Y vino y se postró ante David y le dijo aquellas palabras que están consignadas en la Biblia. Esa mujer era profetisa.
Habló inspirada por Dios. ¿Y qué le dijo David? Bendita tú y bendito el Eterno que me impidió ir a derramar sangre de su propio pueblo. Eso lo hubiera desprestigiado enormemente. Cuando David salía por allá y acababa con todo el mundo, era gente que Dios había sentenciado a ser eliminada y que las tribus de Israel no los habían acabado como Dios les había ordenado. Y David lo hacía cuando estaba refugiado con los filisteos. Pero venir a matar a un hombre que era descendiente de Caleb, o sea, era parte de la nación de Israel, y a matar a sus siervos, hubiera sido un error gravísimo. Y esta mujer, una mujer que tenía excepcional. Una de las cosas que más orgullo produce en el ser humano es la belleza. Eso le pasó a Satanás también. La riqueza, eso dice en 1 Timoteo 6, los ricos creen que todo lo pueden y se les subía a la cabeza. La belleza, la riqueza y la inteligencia. El que es inteligente se cree superior a los demás. Y esta mujer, dice el libro de Samuel, dice, era de gran entendimiento y de hermosa apariencia. Y además era rica, porque era la mujer de este hombre. Después ella heredó todo lo que era de ese hombre, porque Dios lo eliminó. Y tenía las tres cosas. Y la cuarta que era humilde. Cuando David le propuso matrimonio, ¿qué dijo? He aquí la sierva de mi Señor para lavar los pies de los siervos de mi Señor. El trabajo más bajo que había era el de un siervo, lavarle los pies al patrón. Y ella dijo, siendo rica, siendo hermosa y siendo inteligente, dijo, yo estoy para lavarle los pies a los siervos. Hermanos, qué ejemplo tan inspirador. Pero bueno, no me quiero salir. ¿Qué ejemplo? Y David la escuchó. O sea que el hombre debe entender que la mujer tiene una función que cumplir y que él tiene una función, pero no quiere decir que él siempre tiene la razón. Hay que ser humildes también, hermanos. Bueno, entonces estamos viendo aquí, Dios no es autor de confusión. O sea que la tierra se volvió. No fue Dios el que la volvió así. Y vamos a ver una prueba de que Dios la hizo en orden. Vamos a ver dos pruebas. Capítulo 45 de Isaías. Mis queridos hermanos. Capítulo 45 de Isaías, vamos al versículo 18. Porque así dijo el Eterno que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Isaías 45, versículo 18. Porque así dijo el Eterno que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y recuerden que Él no es autor de confusión. ¿Y qué dice después? No la creó en vano. La palabra ahí en vano es en caos. Como aparece en Génesis 1:2. La tierra se volvió caótica y vacía. Y aquí dice que no la creó. O sea que el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él fue el que la creó y no la creó. No la creó en vano, caótica, porque Él no es autor de confusión, para que fuese habitada la creó. Yo soy el Eterno y no hay otro. Ahí tiene la prueba y les voy a dar otra. Y hay más. Dios es autor de orden. Él establece las funciones. Si nosotros nos rebelamos contra esas funciones, estamos luchando contra un destino implacable, que no se puede cambiar, hermanos. Más vale someterse uno y asumir la función que Dios le dio. ¿Dónde lo puso? En el cuerpo. Siendo dedo, cabeza, ojo, oreja, pero hay funciones distintas. Por eso Dios tiene nombres nuevos, reservados para los vencedores. Un nombre en la Biblia es una función. Abraham se llamaba Padre Exaltado, pero Dios le cambió el nombre por Abraham porque tenía una función, ser padre de una multitud. Esa multitud iban a ser los creyentes que iban a imitar la fe de Abraham. Esa era su función en el plan de Dios. Y seguirá cumpliendo una misión de gran prestigio por la eternidad. Jacob quiere decir tramposo. Sí, lo que quiere decir. Era tramposo, era muy astuto. Y después el suegro le salió adelante no sé cuántas veces. Y después Dios lo defendió y le dio fortuna y pudo volver. Y cuando luchó aquella noche con Dios,
porque era con Dios, era el ángel del Eterno, pero era Jesucristo el que estaba ahí. En la mañana el ángel se fue a ir, como le digo, era Jesucristo, y Jacob se aferró de él y le dijo, no te dejo ir hasta que no me bendigas. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Le dijo, no más, ya no más trampas, no más suplantador, te vas a llamar Israel. ¿Qué quieres Israel? Vencedor. ¿Quiénes somos nosotros? El Israel de Dios, los vencedores. Entonces tenía una función que desempeñar. Lo que Dios tiene escrito allá en los cielos son los nombres nuevos. Si ustedes ponen a analizar el nombre de cada uno, no necesariamente corresponde a la función que va a tener en el mundo de mañana. Esa función la van a recibir los vencedores. Y Dios lo tenía todo preparado desde antes de la fundación del mundo. Cada función ya la tenía establecida. Solo necesitaba quienes calificaran. Y si alguien no sirve, lo borra, lo quita, y ese nombre y esa función. Fíjese que es interesantísimo. En el primer libro de los Hechos, cuando Pedro convocó, antes de que llegara el Espíritu Santo, les dijo, Judas cayó. Ahora vamos a ver quién va a asumir el cargo, la función. Un nombre nuevo le está reservado. El nombre que tenemos nosotros ahora es el hombre viejo. El hombre nuevo tiene otro nombre. Por eso Dios a los que va llamando les va cambiando el nombre. Por eso a los hijos de Zebedeo los llamó hijos del trueno, Boanerges, a los hermanos. Y a Pedro, a Simón le dijo, tú eres Pedro, piedra. Y así sucede. Podemos hablar mucho más de eso, pero entonces Dios es un Dios de orden. Dios tiene todo establecido. Satanás quiere perturbar ese orden y quiere perturbar la mente nuestra, mis queridos hermanos. Entonces vemos claramente que Dios no hizo la tierra en vano, no la creó caótica, Él no es autor de confusión. Y veamos el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 8, que yo no he visto otra traducción que lo traiga así, pero está precioso. Capítulo 8 de Proverbios, ¿qué dice aquí? Versículo 26. 8:26. No había aún hecho la tierra ni los campos. Oiga pues, o sea, todavía estamos en el ámbito espiritual, antes de que Dios creara la materia. No había hecho la tierra ni los campos. Proverbios 8:25. 26. Ni el principio del polvo del mundo. Entonces estamos hablando de la creación que hubo antes de Adán y Eva. Y luego dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Está hablando de la sabiduría personificada. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando uno lee el libro del Génesis, vemos que las aguas habían traspasado ese mandamiento por la rebelión de Satanás, cuyo nombre es destructor. Destruyó el orden establecido por Dios. Y luego dice, cuando afirmaba los cielos arriba, versículo 28, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Entonces, estamos hablando que Dios no creó eso que se volvió caótico. Esta es la prueba de que Dios no lo creó caótico como cree tanta gente que no entiende la Biblia. Oiga lo que dice el 30. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Dios no es autor de confusión. Dios creó todo en orden. Y Dios creó al hombre después con una función y creó a la mujer con otra función. Y cada uno está equipado para cumplirla. Y si no obedece y quiere asumir la función del otro, lo único que va a producir es frustración y conflicto y anarquía, que es lo que existe ahora cada vez más en este mundo.
porque Él los tiene convencidos de que esa función que les fue dada no es justa y que han sido víctimas. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Ahí ven ustedes cómo Dios no creó ese mundo en confusión. Sin embargo, cuando leemos aquí en Génesis capítulo 1 y versículo 2, una vez más, les pido que vuelvan allá. Entonces ahí tienen la secuencia lógica. Tienen Isaías 45, 18, tienen donde dice que Dios creó la tierra, no la creó caótica, la creó para ser habitada. Tienen ustedes 1 Corintios 14, el versículo que les dije, donde dice que Dios no es autor de confusión. Y tienen ustedes Proverbios, donde dice que con Él estaba la sabiduría ordenándolo todo. Está clarísimo. Entonces Dios hizo las cosas en orden perfecto, para que todo funcionara como una máquina. Cuando un matrimonio funciona así, puede que haya veces, claro que va a haber, como el señor Weston lo dijo, pero una mente convertida o una mente inteligente, como Abigail, que era de gran entendimiento, pero era humilde, a pesar de que era rica y hermosa. Entiende cuál era su función y antes se rebajó más, pero el que se humilla será ensalzado. El no querer, y así nosotros nos debe pasar en la iglesia, donde quiera que Dios nos ponga, estemos felices, hagamos lo mejor que podamos. Y no estemos mirando a ver cuándo será que me van a poner allí o me van a poner allá. Deje que Dios es el que se encarga de eso. No trate de hacerlo por su propia cuenta, tratando de influir y crear política, mis queridos hermanos. Eso fue una de las cualidades de David. Él fue ungido rey, pero él no pretendió asumir el trono hasta que Dios no decidió. Hasta que Dios no le quitó la vida a Saúl. Él mismo dijo, yo no se la voy a quitar. Y él esperó. Y vinieron todos los ancianos de Judá y lo ungieron rey. Aunque ya había sido ungido rey, fue ungido en 3 veces. Samuel fue el primero que lo ungió en casa de su padre. Luego, cuando murió Saúl, los ancianos de Judá vinieron y lo ungieron en Hebrón. Y luego, cuando murió Isboset, que era el hijo de Saúl, y murió Abner, que era el general de los ejércitos de Saúl, pero la gente supo que David no había tenido nada que ver con eso, que fue una venganza de Joab a la traición. Los ancianos de Israel vinieron y también lo ungieron rey. Dios puso las circunstancias, Él no se apresuró a tomarse el reino, hermanos. Esperó. Y Dios le dio su función. Lo mismo debemos hacer nosotros. Estar felices donde Dios nos ponga, hermanos. Tranquilos, felices. El que anda codiciando algo que no le ha sido dado está frustrado. Y empieza a crear condiciones que producen conflicto. Como la mujer bregando a hacer la cabeza, que porque somos iguales. Me acuerdo lo que dijo Armando ayer. Yo iba en un tren en Madrid con Mario Ferrer, mi querido, yo no sé si ustedes algunos lo conocen, queridísimo, yo lo quiero mucho, como a un hijo también. Yo lo bauticé en las aguas de Portugal hace ya muchos años. Y entonces íbamos en un tren y yo estaba sentado con él cuando entró una dama y se quedó de pie porque no había más asientos. Le dije, Mario, yo voy a ver si me acepta, porque me pasó lo mismo que a Armando. Dice, cuando le iba a ayudar a ponerle una maleta bien pesada a una mujer. Y yo dije, voy a ver qué pasa. Entonces me puse de pie y le dije, ¿quiere usted sentarse? No, gracias. Bueno, entonces yo fui y me senté otra vez. En la siguiente parada había un señor sentado al frente mío, se paró y se fue, y ella fue y se sentó allá donde estaba el señor. Pero no quiso aceptar que yo le ofreciera. Y seguimos, y como en la tercera estación volvió a ocurrir el mismo fenómeno, y le dije, voy a volver a ensayar. Y pasó exactamente lo mismo. La dama no aceptó que yo le diera el asiento. Cuando a mí desde chiquito me enseñaron mis abuelos y mis padres, desde que tenía edad para subirme a un bus, dice, si usted entra al bus y hay una señora, una dama o un anciano, el que sea, usted le cede la silla. Y eso ya pasó a la historia, hermanos queridos. ¿Yo para dónde iba? Ya se me olvidó para dónde iba, hermanos. Tengo tanto que decirles.
Pero en todo caso, espero que me entiendan cuál es la clave para entender la confusión del mundo de hoy. Y si Dios permite, en el próximo sermón vamos a hablar de la restauración de la tierra, de la restauración del orden, del equilibrio, de la paz, cuando cada uno acepte feliz su función, como dice el Salmo 16, es hermosa la heredad que me ha tocado. Y Jesucristo le dijo a los apóstoles, voy a prepararos lugar en la Nueva Jerusalén. Y Él conoce los gustos de uno. Él sabe lo que a uno le gusta, hermanos. Y Él lo que quiere es complacernos y cada uno esté feliz con la función que tiene que cumplir. Y habrá armonía. Pero el Padre, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del hombre. Y el hombre, cabeza de la mujer. Y jefe de familia. El orden establecido. Si alguien se quiere salir de ahí, va a cosechar caos, va a cosechar confusión y va a ir en contra de lo imposible. Cuando uno está diseñado para algo, el corazón no está diseñado para ser la cabeza y el cerebro no está diseñado para ser el corazón. Así nos queda fácil entender la sabiduría de Dios y por qué Él tiene diferentes funciones, que todo lo que nos fue dicho ayer son intentos de Satanás por destruir el orden perfecto concebido por Dios desde antes de empezar a crear. Pero vamos a ver un poco más cómo Dios va a restaurar el orden y la belleza y la armonía a escala mundial. Esa será la próxima vez, si el Eterno lo permite.